Bueno, vamos a grabar este tiempo para los hermanos que no van a poder estar. Gracias por conectarse. Este va a ser nuestro tiempo de especial de la Reforma Protestante que se celebra el 31 de octubre en todo el mundo, en todo el mundo. Literalmente es un acontecimiento de suma, pero suma importancia no solamente para cristianos o evangélicos, sino también es de suma importancia para católicos romanos, es de suma importancia para ortodoxos griegos y no solamente para gente religiosa, aún hermanos, aún gente que no es cristiana, pueda que sea atea o lo que sea, le interesa el tema de la reforma protestante. Todo el mundo a nivel cultural de la sociedad sabe la importancia de este hecho histórico que fue llevado a cabo en el año de 1517, ¿sí? Hace exactamente 505 años. 505 años sucedió este evento histórico en el cual nosotros vamos a hablar hoy. Como dije, es algo de conocimiento cultural y general que muy posiblemente a usted le enseñaron en la escuela, que regularmente lo hacen en el bachillerato, a lo mejor ni se acuerda, a lo mejor en ese tiempo ni le interesó, pero es que bueno que usted se ha conectado hoy, porque como dije, es de mucha importancia no solamente para cristianos, sino para todo el mundo. Y lamentablemente, pues a nosotros como cristianos y como evangélicos nos debe interesar mucho más porque de allí parte, o bueno, nuestra identidad como evangélicos. No toda, porque en esencia nuestra identidad viene de Jesucristo, desde los apóstoles, pero ese evento de la Reforma Protestante ayudó a recuperar esa identidad que se había perdido en 1517, la identidad del cristianismo puro se había perdido en la Edad Media y la Reforma Protestante lo que hace es recuperar el evangelio verdadero. Entonces, nos debe interesar muchísimo por qué usted se le llama evangélico o por qué nos llamamos protestantes o por qué o qué es esto de la reforma, que no tiene que ver nada con reformas tributarias, ni reformas agrarias, ni nada de eso. Entonces, vamos a empezar el día de hoy, como dije, bueno, no he dicho, pero esto no es un devocional, esto no es un tiempo de oración, específicamente es para conocer, para instruirnos, para ser enseñados, para no ser ignorantes de estos acontecimientos. Por ejemplo, mañana el 31 de octubre, saben que muchos, entre comillas, cristianos celebran Halloween o celebran otra cosa o celebran miles de cosas. No sé, el Día de los Inocentes, celebran también quizás el Día del Padre, el Día de Madre, que no está mal, Día del Niño, Día del... Bueno, muchos días que se celebran en el año y no está mal. El problema y lo malo es que tenemos en cuenta todas esas fechas, pero no tenemos en cuenta fechas importantes que competen a nuestra identidad como cristianos y como creyentes. 31 de octubre no es día de Halloween. 31 de octubre es el día de la Reforma Protestante, porque ese día, un 31 de octubre de 1517, un monje católico romano clavó unas 95 tesis en una iglesia católica. Y hoy vamos a aprender algo de eso y por qué se llevó a cabo ese hecho. Bueno, permítame comparto mi pantalla.
y allí va a aparecer el tema de la reforma protestante. Entonces, para que tengan un poco de conocimiento de lo que vamos a hacer, hoy nos estamos reuniendo, vamos a tener solamente un espacio de 50, 40 minutos, a las 8 vamos a terminar. El día de mañana en la noche también vamos a mirar, vamos a tener otro espacio de aprendizaje para, y mañana precisamente, porque mañana es 31 de octubre. Entonces, espero que usted también esté allí conectadito, juicioso. ¿Me confirman que la pantalla se esté mirando, por favor? ¿Alguien que me confirme? Una manito Sí, arriba. señor, está bien. Perfecto. Gracias. Bueno, como yo dije en el servicio de hoy, la mayoría de nosotros venimos de un trasfondo católico romano. La mayoría de nosotros quizás, no sé, le prendió velas a la Virgen María, a algún santo, se confesó, hizo la primera comunión, la confirmación, etcétera, etcétera. Creo que como solamente los que no tienen un trasfondo católico son los adolescentes que estaban en la iglesia, que Juan Daniel, bueno, y demás. El resto, todos, casi todos, los viejos, los adultos, tienen un trasfondo católico romano. Ahora, algo que me gustaría decir es que estamos haciendo esto no con fines de criticar a la Iglesia Católica Romana per se, sino con fines de saber nuestra identidad. Yo creo que hay que superar esa visión que tenemos de la Iglesia Católica Romana, que incluso nos enseñaron cuando empezamos, por lo menos a mí me enseñaron eso, cuando empecé a ser evangélico, me enseñaron y leía muchos libros y revistas que decían, revistas evangélicas, que decían que la Iglesia Católica era la gran ramera y que el Papa era el anticristo. No sé si usted alcanzó a escuchar eso, a lo mejor se lo enseñaron cuando inició en el Evangelio, cuando inició a ser evangélico, protestante, o no sé si usted lo creía, muy probablemente sí, y muy probablemente o quizás usted todavía tenga esa visión de que la Iglesia Católica Romana es la gran ramera. Déjeme decirle aquí abiertamente que eso es totalmente equivocado. La Iglesia Católica Romana no es ninguna gran ramera, el Papa no es ningún anticristo, entonces queremos acercarnos aquí con mucho respeto porque dentro de los católicos romanos hay hermanos nuestros, hay hermanos nuestros, hay hermanos nuestros, hay personas que creen en Cristo, que tienen una fe verdadera, profunda, incluso más profunda que muchos que se autodenominan evangélicos. Entonces es con todo respeto que nos acercamos y espero que usted también esté abierto y tenga esa actitud, porque sé que muchos de ustedes tienen dentro de sus familias personas que todavía se denominan católicos romanos, aunque no lo practiquen. Esa es otra cosa. Hay gente, mucha gente que se denomina católico porque nació en una familia católica romana. No, yo soy católico de tradición porque mi familia. Eso no solamente pasa con los católicos, queridos hermanos, eso también pasa dentro de los evangélicos. Muchos se creen evangélicos porque nacieron en una familia de evangélicos, pero no es así, porque para hacer eso yo tengo que practicar y comprometerme con mi fe. Así hay católicos, lamentablemente, que dicen ser católicos, pero no tienen ningún compromiso con su fe, ni van los domingos a la iglesia católica romana, ni muchas veces, ni mucho menos practican los sacramentos. Hay muchos que dicen ser católicos y viven en unión libre. Sabía que la iglesia católica no permite, no acepta la unión libre. Para ellos también estar en unión libre es pecado, como para nosotros.
Los católicos practican los sacramentos, la Santa Cena, para ellos le llaman la Eucaristía, que no es mal. Entonces, tenemos muchas cosas en común, es lo que quiero mostrar. Tenemos muchas cosas en común. Ellos son nuestros hermanos, ellos no son nuestros enemigos. Ahora, así como tenemos cosas en común, también tenemos cosas que nos distancian, cosas que nos distinguen, cosas que decimos, esto no lo acepto, no lo creo de esta manera, no lo veo así. Entonces, es allí por eso la responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes, uno, de evangelizar a esas personas que dicen ser católicos, pero nunca han tenido una relación con Cristo, nunca han entendido el evangelio. Nuestra responsabilidad es presentarle a Cristo nuestro Salvador. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso le hablamos a ellos, porque muchos de ellos no han tenido una profundidad con su fe, no han tenido un encuentro verdadero con el Cristo que sana, salva y viene pronto. Bien, quiero que también estemos haciendo algunas preguntas. Entonces, la reforma protestante, ¿por qué se llevó a cabo? ¿Por qué existen católicos a un lado, católicos romanos a un lado y evangélicos aparte también, con su manera de hacer culto, con su manera de predicar? ¿Por qué hay dos iglesias, por decirlo así, dentro del cristianismo? ¿Y por qué son tan diferentes? Porque a pesar de que tenemos muchas cosas en común, también son evidentes las diferencias. Y resulta que hubo un tiempo en que la iglesia era una sola, pero poco a poco se fueron viendo muchas distinciones, muchas divisiones, y una de esas divisiones sucedió, ¿por qué? Porque la iglesia está conformada por personas pecadoras como nosotros, personas que se dejan seducir por la tentación del enemigo, personas que se dejan seducir por el dinero, personas que se dejan atraer por los beneficios propios a costa de todo y negamos nuestra fe, negamos al Señor. Sucedió en el tiempo del siglo XVI, hace 505 años. La iglesia entró en una crisis, en una inmoralidad tan fuerte. Quienes eran obispos, quienes eran pastores, quienes tenían a cargo una iglesia, estaban practicando totalmente una desobediencia a la escritura. Y fue tan grande que ya hasta los mismos sacerdotes, los mismos pastores de ese tiempo se levantaban en contra de la iglesia, a protestar. Una de esa corrupción era la corrupción del clero, era la depravación del clero. Ellos practicaban algo que se llamaba la anata. La anata es cuando un líder eclesiástico era trasladado de una sede a otra. Mientras esa sede permaneciera vacante, los ingresos de ese cargo que producía al año se le daban al Papa. La anata era prácticamente dejar vacantes, dejar una parroquia sola para que los ingresos de esa iglesia pertenecieran al Papa, no a una iglesia, no a un párroco, no a un obispo, sino que cada ingreso que había en esa iglesia directamente iba a Roma, al Papa. Entonces, fíjese que ya desde aquí vemos una corrupción económica del clero. Otra práctica que se veía en ese tiempo era la simonía. La simonía era la venta de cargos eclesiásticos, llamada así por Simón el Mago. Simonía. Esto de Simón el Mago aparece en la Biblia, Hechos, no me acuerdo del texto, pero es cuando Simón el Mago ve al apóstol Pedro, no, el apóstol Pablo hacer un milagro y Simón el Mago dice, te compro ese poder que tienes. Y el apóstol le dice,
que tu dinero perezca contigo. Entonces de allí viene ese término de simonía, querer comprar la santidad, querer comprar un poder, en este caso un poder religioso. Y aunque la práctica que hizo Simón el Mago fue al principio del nacimiento de la iglesia, la simonía se practicó también durante la Edad Media en el siglo que estamos viendo, el siglo XVI, en 1500 y pico. Allí se practicaba incluso antes. Los obispos compraban cargos, le decían al Papa, te doy tanto y tú me pones en la iglesia. Es como si yo decirle, digamos, al obispo Esmeraldo, que es el supervisor de la Iglesia de Dios en Colombia, aquí es como si yo le dijera un ejemplo, Pastor Esmeraldo, ¿qué tal si me pone en la iglesia de Medellín, que es una iglesia grande, y yo le doy una platica y me pone allá? Eso practicaban en ese tiempo, tanta corrupción, ¿verdad? Cómo compraban las cosas de Dios, cómo compraban los cargos eclesiásticos. Era horrible. Era horrible cómo usaban, abusaban de la gente, abusaban de la fe. Otra práctica que mostraba la corrupción del clero era el nepotismo. Nepotismo era colocar a los familiares en puestos claves, tanto dentro de la iglesia como en el gobierno civil. La iglesia en ese siglo tenía un poder tan grande, tan alto, que no solamente colocaba personas dentro de una iglesia, familiares. Es decir, es como si yo colocara a un primo que tengo por allá, lo colocara le diera un beneficio en una iglesia yo siendo pastor. O incluso, si yo tuviese un hermano aquí dentro de la iglesia o varios hermanos, entonces los pongo a servir porque son simplemente familia mía, pero no dan testimonios, no tienen carácter, no están pasando por un proceso, no viven santidad. Eso es nepotismo. Es entregar puestos claves dentro de la iglesia a personas que son mis familiares y los coloco allí no porque cumplen con ese perfil, sino porque son, como son mis familiares, mis amigos, entonces se los doy. Y no solamente el clero hacía eso en ese tiempo, sino también en el gobierno civil, ¿cierto? También lo hacían. ¿Qué les parece la corrupción? ¿Será que eso se vive hoy? Todas estas cosas. Tremendo, ¿no? Otra cosa que se veía era el pluralismo dentro de la corrupción del clero. En ese tiempo, estamos hablando hace 505 años. El pluralismo era nombrar a los mismos obispos en distintos obispados, es decir, en distintas iglesias, para que estos percibieran mayores ingresos. Por supuesto, un obispo asignado a diferentes obispados no podía entenderlo debidamente. ¿Qué es eso del pluralismo? Es que un obispo o un pastor tuviese dos o más iglesias o más puestos o cargos eclesiásticos. Entre más tenía iglesias, más dinero obtenía. Y no es que solamente la fundó, no estamos hablando de fundar, de ser el pastor de esa iglesia. Es como si yo fuese pastor aquí y fuese pastor por allá lejos y tuviese otra iglesia y me moviera en 5 iglesias. Predico acá, predico acá, predico acá, predico acá y no quiero soltar eso. Y así habían obispos en aquel entonces que tenían muchas iglesias y no las soltaban porque eso le generaba mucho ingreso. ¿Había corrupción? Había corrupción. Había corrupción dentro de la iglesia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Eso se ve hoy? ¿Eso se ve hoy en día? ¿Algo parecido? Bueno, estamos hablando del pasado, ahorita vamos a hablar del presente. Ahora, esas eran algunas cosas que preocupaban en ese tiempo. Pero quizás la gota, como dice el dicho, que rebosó el vaso fue el tema de las indulgencias. Ya vimos que una
causa de la reforma, de la división entre católicos y evangélicos, era la corrupción del clero. Pero la gota que rebosó el vaso fueron las llamadas indulgencias. ¿Qué es la indulgencia? Es un perdón y un permiso que concedía un representante de la iglesia bajo ciertas condiciones. Era un perdón otorgado por un cura, y no solamente a una persona viva, sino que lo otorgaba a una persona muerta. Aquí vemos la foto de un cura llamado Johannes Tetzel. Este fue el cura, bueno, esta foto que ven ahí es de una película que de hecho se la recomiendo, se llama Martín Lutero, la pueden ver en YouTube. Voy a compartirla y pueden conocer más de todo esto a través del séptimo arte, del cine. Aquí ven a Johannes Tetzel con un papel en la mano. Este era el predicador escogido por el Papa para vender indulgencias. Lo que hacía Tetzel era ir a las ciudades y decir, el Papa le está dando una oportunidad. El Papa está dando una oportunidad de perdonar pecados, pero ese perdón de pecados y esa salida del purgatorio se llevará a cabo si usted da dinero y lo mete en ese cofre. Y ellos tenían un dicho, este predicador, el Papa escogió al mejor predicador para manipular a la gente. Tanto manipulaban a la gente que si ve lo que hay allí en la imagen, hay unas llamas. Tanta era la manipulación que hacían un show literalmente. Johannes Tetzel metía la mano al fuego, se quemaba la mano, literalmente, el cura, el predicador católico, se quemaba la mano y decía, miren, es solamente me he quemado la mano y me arde, me duele. Así va a arder y mucho más cuando su alma y su cuerpo esté en el infierno. Así debe estar sufriendo y mucho más su familiar que está en el infierno. Si usted no quiere sufrir, si usted no quiere que su familiar sufra en el infierno, entonces meta la monedita, decían ellos, literal así, meta la monedita en este cofre e inmediatamente su familiar saldrá del infierno y del purgatorio y le daremos ese permiso, ese perdón concedido, porque el Papa lo ha establecido así en este documento que se llama la indulgencia. Entonces, ven que Johannes Tetzel, ese predicador, tiene una hoja en su mano. Bueno, ese era el edicto del Papa, que todo aquel que diera dinero y metiera en el cofre, inmediatamente el Papa le otorgaba un permiso para que ese familiar, para que esa alma saliera del purgatorio, del infierno. Imagínense, hermano, la cantidad de gente que estaba siendo engañada, gente pobre incluso, y la iglesia cada vez más enriqueciéndose, creando grandes monumentos, grandes obras, grandes basílicas, grandes catedrales. Por eso, eso es uno de los motivos. No todas las basílicas se construyeron con plata manipulada, pero una gran parte de esas grandes catedrales, que de hecho a mí me gusta, pero esas grandes catedrales inmensas, imponentes, que hasta el día de hoy perduran, fueron construidas una parte de ellas con este dinero ya manipulado, ¿verdad? A través de este engaño. Esta fue la gota que rebosó el vaso. Y dentro de Alemania había un monje, bueno, déjeme antes de ir a eso, dentro de Europa, porque esto estaba sucediendo especialmente en Europa en este tiempo, 1500 y pico. Recuerde que apenas América, para hacerle un paralelo con la historia general, apenas las Américas, Norteamérica y Sudamérica, apenas había sido conquistada años antes.
Recuerde que América fue conquistada, fue descubierta, no conquistada, descubierta por Cristóbal Colón por ahí en el siglo XV, poquito antes de que sucediera esto. O sea, apenas habían indios por aquí en estas tierras, pero todo esto estaba sucediendo en Europa. Entonces, al ver tanta corrupción del clero, como ya hemos visto, compra de cargos eclesiásticos y ahora esto de las indulgencias, así como habían predicadores y sacerdotes a favor de todas estas prácticas, también habían sacerdotes en contra de estos abusos. Habían sacerdotes que habían guardado su corazón, que no habían caído en el mismo engaño. Habían pastores y sacerdotes de la iglesia que rechazaban todo esto y que no solamente rechazaban, porque hay unos que rechazaban y se quedaban callados. Y recuerde que, como dice el dicho, el que calla otorga o participa de alguna manera, y más cuando se trata de los asuntos de Dios, del reino de Dios. Había sacerdotes que sabían que incluso iban en contra de esto, pero no decían nada, no practicaban, pero tampoco, no, si es el Papa, pues yo no estoy de acuerdo, pero lo acepto. Pero habían sacerdotes que iban en contra y lo hablaban. Y tenían la valentía de decir, eso es una herejía, eso es un engaño. No me importa que sea el Papa, el obispo de Roma, no me importa sus propósitos, se han corrompido, han dañado su corazón. Habían sacerdotes que decían, se están dejando guiar por el demonio, por el diablo. Todas esas prácticas no son de Dios. Ustedes son unos corruptos. Arrepiéntanse, vuelvan al arrepentimiento, dejen de engañar al pueblo, prediquen la verdad, dejen de lucrarse de la ignorancia de la gente. Habían sacerdotes que en sus misas, en sus servicios, predicaban en contra de esto. Y como yo dije esta mañana, ¿qué le pasaba a esos sacerdotes? Los callaban a la fuerza, matándolos. Es el caso de Juan Wycliffe, un sacerdote inglés que vio todas estas prácticas y habló en contra de esto y lo mataron, lo quemaron. Hay una película de Wycliffe también. Era un sacerdote, es decir, dentro de la misma iglesia católica romana se levantaban sacerdotes en contra de estos abusos. Luego había otro discípulo de Wycliffe que se llamaba Juan Hus, también otro sacerdote de Praga, que decía, eso es un abuso, eso es un engaño. ¿Por qué engañan a la gente? Predíquenle la verdad. ¿Qué le pasó a Juan Hus? Lo quemaron, lo quemaron vivo en la hoguera. ¿Por qué? Porque se había levantado en contra del Papa, en contra de las prácticas. Y estos levantaron su voz, fueron valientes a favor del reino de los cielos. Pero luego en 1517 se levantó otro cura, otro sacerdote, otro monje llamado Martín Lutero, el cual se dio cuenta del engaño y no cayó, no se quedó callado, sino que también protestó. Pero con él fue diferente, porque este sí no lo pudieron, no lo pudieron quemar. Dios lo guardó. Se necesitaba eso. Dios en su providencia permitió que Martín Lutero pudiera vivir
pudiera realizar y pudiera proclamar la reforma. ¿Qué querían estos hombres? ¿Querían dividir la iglesia? No, querían que la iglesia dejara de practicar todas estas cosas inmundas. Querían que la iglesia tuviese una renovación, un arrepentimiento, una reforma. Querían eso. Querían que la iglesia volviera a la forma original, cuando los discípulos compartían sus cosas, cuando se predicaba la verdad, cuando eran perseguidos. Ahora la iglesia ya no era perseguida, sino que ahora ella perseguía. Pero Martín Lutero va a hacer esto. Esta foto es de una película también. Martín Lutero va a clavar un documento en una puerta de una iglesia con 95 puntos que él decía de los que estaba en contra. ¿Cuáles eran esos puntos de los que él estaba en contra? Algo de lo que hemos mencionado para resumir. Él hablaba en contra del Papa, del abuso del Papa, del abuso de la autoridad del Papa, de la corrupción del clero, la compra de puestos eclesiásticos, y hablaba también del engaño de las indulgencias. Entonces Martín Lutero todo eso lo escribió y lo puso allí en la pared, como que diciéndole, yo quiero debatir estos puntos, yo quiero debatir con los sacerdotes, incluso que se entere el Papa. En ese tiempo no había Facebook, no había Wi-Fi, no había teléfono, no había cámara fotográfica, no había nada de eso. Apenas lo que se había inventado había sido la imprenta. Y cuando las personas vieron que un sacerdote, otro sacerdote, se había levantado en contra del Papa y escribió un documento, como había apenas se había creado la imprenta, comenzaron a imprimir ese documento y lo regaron por toda Europa, tanto que toda Europa se enteró de que un sacerdote se había levantado en contra del Papa. Se enteró toda Europa y se enteró también el Papa. Y el Papa dijo, ese también hay que matarlo. Hay que callar a ese monje llamado Martín Lutero. Pero Martín Lutero y Dios lo guardó por medio de unos príncipes y unos monarcas que habían en Alemania, que se habían dado cuenta también del abuso de la iglesia. Dios lo guardó. Y como Martín Lutero tenía la protección de esos príncipes, de esos gobernantes, a lo que le quedó al Papa, como ya no podía quemarlo ni matarlo, lo que le quedó al Papa fue retirarlo, lo que llaman en la iglesia una excomunión. Lo excomulgaron, lo retiraron, le dijeron, usted ya no hace parte de la iglesia, usted ha sido cura rebelde, un cura rebelde de mi autoridad, un cura desobediente, usted ya le quitamos la comunión, lo excomulgamos, listo, vaya y arréglese. Pero Martín Lutero, bueno, y todo eso, ¿por qué nació? Porque Martín Lutero leyó la Biblia. Todas estas personas, ¿por qué se dieron cuenta del engaño? Porque leían la Biblia y aprendemos que una persona eh, que se instruye en las escrituras, que no es ignorante, no se deja llevar por cualquier medio de manipulación. Entonces Martín Lutero lo retiraron. ¿Y qué le quedó a él? Le quedó estudiar la Biblia en casa. Él se casó con una monja que se salió del monasterio y que se dio cuenta también de los abusos. Se casó con una monja. Varias monjas del monasterio le siguieron. Varios amigos sacerdotes de Martín Lutero también estuvieron con él, se unieron a él, a su protesta contra la iglesia. Recuerde, Martín Lutero no quería dividir la iglesia. Él quería llamar la atención y decirle al Papa, llamar al arrepentimiento al Papa. Pero ellos no lo aceptaron, no se arrepintieron y Martín Lutero tocó pues seguir su caminar cristiano con las cosas que él podía entender de la Biblia. Y él estaba en contra de muchas cosas de la Biblia. Martín Lutero es un
fue un hombre pecador como nosotros, cometió muchos errores también, pero Dios lo usó, evidentemente Dios lo usó. Entonces, a partir de aquí, de 1517, surge la división, queda la Iglesia Católica Romana con su poder, y a partir de Martín Lutero, aunque no fue el único, vimos que hay varios que hicieron protesta, a partir de Martín Lutero estalla una revolución en Europa. Y ya no solamente va a ser Martín Lutero, sino que van a ser otros, como Juan Calvino, como John Zwinglio, Ulrico Zwinglio, y va a haber muchas personas y muchos sacerdotes en Alemania. Martín Lutero fue en Alemania, luego va a haber otro sacerdote en Inglaterra, luego va a haber otro sacerdote que se levanta en contra de la Iglesia Católica en Francia, en España, en Europa va a haber una revolución de personas que se salen de la Iglesia Católica porque están en contra de él. De allí nacemos nosotros, de mirar de que la Iglesia se equivocó y que no tuvo arrepentimiento. Nosotros venimos de estos sacerdotes valientes que alzaron su voz en contra de los abusos de la Iglesia. Ahora, como dije, hay muchas cosas en común con la Iglesia romana, pero hay muchas distinciones. Y de esas distinciones voy a tener. La Iglesia Católica Romana, eh, como diría, continuó practicando algunas cosas y hasta el sol de hoy. También cambió muchas cosas. Por ejemplo, antes la Iglesia Católica Romana hacía la misa en latín. Hoy en día, pues, y el cura ofrecía la misa de espalda. Ya hoy en día no se hace eso. Algunas cosas que no aceptamos de los católicos romanos. Lo primero es la autoridad suprema que tiene el Papa, o mejor dicho, que tiene el obispo de Roma, porque el Papa es el obispo de Roma. No aceptamos esa autoridad suprema que tiene el Papa. Recuerden, ya yo había dicho para los que acaban de llegar, los católicos son nuestros hermanos, pero hay algunas cosas que no compartimos con ellos. Una de esas, la primera es la autoridad suprema de la cual el Papa, el obispo de Roma, se le otorgó. Cristo no hizo eso. Incluso dentro de los apóstoles, ninguno de ellos era más que otro. Dentro de ellos había una paridad, una igualdad. La Iglesia Católica mantiene todavía, todos se tienen que obedecer al Papa. La Iglesia Católica Romana dice que el Papa es infalible en lo que dice. La Iglesia Católica Romana dice que el Papa es el representante de Cristo en la tierra y el reemplazo de Cristo en la tierra. Nosotros creemos por la Biblia, por la Biblia, por la Biblia, que el Papa no es ningún representante de Cristo en la tierra y no es ningún reemplazo de Cristo en la tierra. ¿Quién es el reemplazo de Cristo aquí en la tierra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 17 dice, y cuando yo me vaya, no os dejaré huérfanos. Les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Cuando yo me vaya, Él los guiará. No los voy a dejar huérfanos. Yo me voy, pero les enviaré el Espíritu Santo. El reemplazo de Cristo en la tierra es la persona del Espíritu Santo. El Papa no tiene autoridad suprema sobre los otros obispos de las otras ciudades o de los otros países, sobre los obispos de Inglaterra, sobre los obispos de Colombia. No tiene supremacía sobre ellos. Y nosotros como evangélicos y protestantes no aceptamos
este principio. Por eso nosotros no hacemos parte de la Iglesia Católica Romana. Por eso el Papa no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Lo que dice el Papa no debe tener ninguna autoridad sobre nosotros. Ninguna. Pero para los católicos, la voz del Papa, lo que diga el Papa es, ¿verdad? Es prácticamente casi que palabra de Dios. Y como digo, hermano, yo tengo mucho respeto por el Papa y quizás a veces puedo escucharlo porque él enseña la Biblia, es una persona preparada, ¿verdad? Pero no lo veo como algunos lo ven, que cuando lo ven eso se le postran, mejor dicho, casi que lo idolatran. No lo vemos así como evangélicos, porque el Papa es un humano como nosotros. Lo segundo en cosa que no aceptamos de los católicos romanos es la mariología o la devoción a María. La devoción a María. Para nosotros María es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y en algún sentido podríamos decir, voy a tener mucho cuidado con esto ya es un asunto más profundo, podríamos decir que María es la madre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. En ese sentido, María es la madre de Dios, porque Jesucristo es Dios. Para los católicos también, María es la madre de Cristo, la madre de Dios, ¿verdad? En ese sentido, pero ellos van mucho más allá de eso. Para los católicos, María es una intercesora. Para los católicos romanos, María es una intercesora. Para nosotros como evangélicos, María no es intercesora. No hay que orarle a María, porque la Biblia no lo registra. María no tiene ninguna cualidades divinas. Las escrituras dicen en Hechos de que no hay otro mediador, y en Timoteo también. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro mediador, solo Jesucristo. El mismo Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino al Padre. Yo soy el camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. María no es intercesora. María no es ningún camino ni a Jesús ni al Padre. El camino a Jesús es la palabra y el Espíritu Santo. Y el camino al Padre es Jesús. María no es nada. Ese es otro punto en el cual nos separamos con los católicos romanos, la mariología, la devoción que ellos le tienen a María. Ahora, puedo decir de que no todos los católicos tienen la misma devoción a María, no todos, pero la mayoría, de hecho, tienen miles de vírgenes, ¿verdad? No, nosotros por las escrituras no aceptamos esta práctica. Lo otro es que para los católicos la Biblia es la palabra de Dios, para ellos es la palabra de Dios, para nosotros también es la palabra de Dios. Sin embargo, los católicos tienen en igual autoridad lo que dice la Biblia con lo que dice el magisterio de la iglesia o la tradición de la iglesia. Para nosotros, la Biblia es la suma autoridad. Nadie está a su nivel. La Biblia es palabra de Dios. Las otras cosas son palabras humanas, que no necesariamente la palabra humana o la tradición es mala de por sí, es mala per se, no es mala lo que dicen los hombres, lo que dicen las personas, lo que dicen la tradición, no es mala, pero no está en el mismo nivel que la palabra de Dios, que la Biblia.
Para los católicos sí, la Biblia está al mismo nivel que la tradición y que el magisterio de la iglesia. Tiene la misma autoridad. Otra diferencia con los católicos, que no es una diferencia tan grande y que no es tan problemática, es que los católicos en el Antiguo Testamento tienen algunos libros añadidos, como Macabeos, Tobit, algunas partes de Ruth, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico, etcétera, etcétera. Ellos tienen unos libros añadidos en el Antiguo Testamento. Nosotros no tenemos esos libros, no lo aceptamos como escritura inspirada. En la Biblia ellos tienen en el Nuevo Testamento 27 lo mismo que nosotros, así que por el Nuevo Testamento no tenemos problema, por el Antiguo sí. Entonces, eso es una diferencia. Pero los católicos romanos son gente que lee la Biblia, algunos. He aprendido mucho de ellos, pero esas partes no las compartimos como iglesia evangélica. Otro tema es la justificación. Para los católicos romanos, ellos creen en la justificación. ¿Qué es la justificación? El hecho de ser una persona justa ante Dios. Los católicos creen que somos justos ante Dios por por el sacrificio y la muerte de Jesús, creyendo en Jesús. Pero ellos no solamente creen hasta ahí, ellos van mucho más allá. Ya voy a explicar. Nosotros creemos de que uno es justo o somos justificados delante de Dios, como leíamos hoy en la carta a los Romanos capítulo 3, ¿verdad? Que decía no hay justo ni a uno y que somos justificados eh, delante de Dios por la obra de Cristo. Por eso son muy importantes las lecturas. Mire, ya nosotros tenemos eso. Si usted prestó atención y fue a la iglesia hoy, eh, va a entender lo que estoy hablando. Nosotros entendemos que la justificación es por medio de la fe. Punto. Pero los católicos romanos, ellos le añaden que somos justificados por la fe, sí, pero más las obras. Ellos dicen, si tú te bautizas, inmediatamente eres justificado. O sea, para ellos no es solamente la fe, que necesitan obras, por eso son muy buenos y hacen mucho énfasis en la obra de caridad y las penitencias, en las Ave María, ¿verdad? Porque ellos creen que a través de todas esas penitencias y ritos van a obtener justificación. Los ritos no son malos, pero no podemos colocarle un poder a esos ritos. A diferencia de nosotros practicamos el bautismo, nosotros practicamos la cena, nosotros practicamos las oraciones, pero no significa de que todo eso tenga un poder mágico que nos justifique. Lo hacemos porque es algo, son hábitos cristianos, son hábitos que bendicen, son hábitos que nos dan crecimiento y que Dios lo utiliza para darnos fe, pero eso no nos hace justos delante de Dios. Lo que nos hace justos, dice la palabra, es la obra de Cristo en la cruz. Romanos 3:31 lo dice. Otra parte, ya con esto termino, es el celibato. ¿Qué es el celibato? Es un voto que realizan los curas, sacerdotes, pastores y obispos de no contraer matrimonio, de no tener relaciones sexuales. Todo el que vaya a ser sacerdote, cura, obispo o a ser parte del clero católico debe practicar este voto del celibato. Es decir, no tener una familia, no tener una esposa, no tener relaciones sexuales. Eso no lo vemos en las escrituras y nosotros como protestantes no creemos en ello. Martín Lutero, cuando hizo la protesta, inmediatamente la iglesia romana lo despidió, lo excomulgó. Martín Lutero es uno de los puntos de que no creía en el celibato, por lo tanto Martín Lutero se casó con Catarina de Bómbora, una ex monja que salió del monasterio y ellos tuvieron un matrimonio.
no creemos en el celibato. Esas son algunas de las cosas más relevantes que nos separan de nuestros hermanos católicos romanos. Repito, ellos no son nuestros enemigos, los respetamos, son nuestros hermanos, pero tenemos diferencias y usted debe conocerlas. Esto es lo que nos hace diferentes ante los católicos. Además, que si ve que el culto de ellos es muy diferente, la liturgia de ellos es muy diferente. No es que sea mala la liturgia de ellos, sino que es litúrgica, es sacramental, ellos hacen más énfasis en los ritos, en los rezos, en las repeticiones, y eso no es malo. De hecho, nosotros debemos adoptar algunas de esas cosas, que no es malo, pero pierde la sinceridad. A diferencia de nosotros, nosotros somos más espontáneos, no tan dependiente a las repeticiones, a los ritos, etcétera, etcétera, sino que somos un poco más espontáneos de una entrega sincera a Dios, de que podamos vivirlo, sentirlo, experimentarlo. Ellos tienen otra forma de acercarse a Dios. Y eso quizás ya sería una diferencia en culto. Entonces, ¿por qué no somos católicos romanos? Porque los católicos creen estas cosas y nosotros no. Porque los católicos romanos no quisieron en el tiempo de 1500, en los años 1500, no quisieron arrepentirse de sus, en ese tiempo no quisieron arrepentirse de los llamados que le hacían los diferentes sacerdotes que se levantaban, sino que siguieron en su pecado y lo que hicieron fue matar a muchos sacerdotes. Por eso nosotros venimos ahí históricamente. Ahora, la Iglesia Católica Romana ha hecho muchos cambios, ha hecho muchas reformas, ha intentado cambiar para bien, pero eso es tan grande y la corrupción es tan inmensa que es muy difícil. Por eso el cura, el obispo, el papa antes de Francisco, Benedicto XVI, el papa Benedicto XVI, renunció. ¿Por qué renunció el papa Benedicto XVI? Renunció a su cargo como papa. ¿Por qué? Porque era tanta la corrupción que él no podía ya hacer una reforma. Y no solamente corrupción doctrinal ni del clero, sino abusos sexuales que son difíciles controlarlos, tantas cosas ocultas que hay y que ellos han mantenido ocultas, no ha habido arrepentimiento. Entonces es muy difícil, muy difícil. Bien, voy a dejar hasta ahí, creo que ese tema, pues, eh, aquí Daniel me da un mensaje, pastor y la peregrinación. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta el momento, hermanos? ¿Cómo les parece? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Gracias por conectarse. Ángela, Ángel, bendiciones, hermana Diana, Juan Daniel. ¿Hay alguna pregunta? Ya para ir cerrando. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ya son las 9. Apenas. Todo bien, todo bien. ¿Cómo así, Daniel? Si me puedes explicar bien tu pregunta. Pastor, bueno, ya. Pastor, lo que pasa es que yo le pregunté fue que si ahí entraba también el tema de la persignación. A persignarse. Sí, señor. Ok. Bueno, ese es un tema bastante interesante. ¿Qué se hace? ¿Por qué se persinan? ¿Por qué las personas se persinan? ¿Por qué los católicos aún se persinan? Bueno, yo lo voy a explicar. Esto tiene una, un trasfondo histórico.
Resulta que en el tiempo, cuando la iglesia cristiana nació en el Imperio Romano, los cristianos en ese tiempo eran perseguidos y no podían decir a todo el mundo que eran cristianos. No, yo soy cristiano, porque apenas se daban cuenta los soldados romanos, los mandaban para el circo romano para que se los comieran los leones. Entonces los cristianos en ese tiempo comenzaron a crear señales para identificarse entre ellos, ¿sí? Para identificarse entre ellos. Tú eres cristiano, entonces hacían señales. Una de esas señales, quizás la más famosa, es un dibujito. Vamos a ver si están ahí. ¿Cuál es el dibujito que representa al cristiano? Es un animal que hasta los ponen en calcomanía, se los ponen a los carros. ¿El león, pastor? No, el león es una representación de Cristo, ¿verdad? Que aparece en la Biblia, pero es otro animalito, es pequeño. La paloma blanca. La paloma blanca. No, la paloma blanca representa el Espíritu Santo, pero también es usado, pero hay otro, El pez. el pez, exactamente, el pez. ¿Se han visto el pez? El símbolo pez, que es que se lo ponen a los carros, calcomanías, camisas, gorras, etcétera. Ese es un símbolo cristiano, ese pez, exclusivamente el pez. Los cristianos, lo que pasa es que pez en griego tiene las iniciales de Cristo, como para explicarle. Entonces, los cristianos, para identificarse entre ellos mismos, para saber quién es cristiano, ellos dibujaban en la arena una parte del pez y si la otra persona era cristiana, ¿qué hacía? Dibujaba la otra mitad, la otra parte. Y allí conformaban el pez, la parte del pez. De pronto, para explicárselo un poco más, vamos a ver si me deja esto acá. Ah, no puedo. Quería dibujar, pero no puedo dibujarlos. Ah, sí, quizás. Bien. Entonces se encontraban los cristianos entre ellos y para saber si era cristiano, digamos, yo dibujaba aquí esto y venía el otro y si era cristiano verdadero, hacía esto y dibujaba el pez. Entonces, cristiano, hola, ¿cómo estás? Vamos al culto. Y iban al culto. No podían decir que eran cristianos ni usar cosas, nada por el estilo, porque eran llevados al circo y devorados por los leones y quemados por el emperador romano. Eso es en el inicio. Entonces, el pez. Bueno, es para explicar el tema del persinarse. Ya le voy a explicar. Entonces, fíjese que la iglesia en persecución creó estos símbolos. Entre esos símbolos para identificarse y esas señales que crearon, miren que el pez no tiene nada de mágico, ¿verdad? Entre esos símbolos, entonces, hicieron el símbolo de la cruz. El símbolo de la cruz fue creado para saber quién era cristiano, para identificarse entre ellos mismos, porque no podían hablar, no podían profesar su fe directamente. Entonces crearon señales con las manos y dibujos para identificarse como cristianos entre ellos mismos y conocerse. Entonces, el persinarse viene de ese origen y se hace de la siguiente manera, con la mano así. ¿Qué significa esta mano así? La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recuerden, esto lo hacían los primeros cristianos que eran perseguidos. Entonces, para identificarse, hacían esto. Yo soy cristiano y creo en la Trinidad. Para identificarse. Años después, esta práctica
comienza a tomarse como un fetiche, como algo mágico. Incluso la gente que hoy utiliza y se persina, ¿por qué lo hace? ¿Para identificarse con otro que es cristiano? No, ¿cierto? ¿Por qué se persinan? Pastor, lo hacen como por protección. Ellos creen que echándose la bendición están protegidos. Exactamente, porque creen que al hacerlo algo los va a proteger. Es decir, que le están otorgando un poder mágico a hacer eso, pero ya ese es otro motivo para hacerlo, totalmente diferente a su propósito primario, que era para identificarse. No había ningún poder de protección en hacer esto. Había un símbolo, una identidad, como en el caso del pez. Y ese es el punto, que nosotros queremos otorgarle poder a las cosas, a los gestos. Es como el cristiano que pone la Biblia en el Salmo 91 pensando que eso tiene un poder mágico. O es como el cristiano que hace la oración de fe sin que la haga de corazón, ya piensa con que hacer la oración de fe ya va a ser salvo. Señor, yo te acepto. No, si usted repite la oración de fe, no necesariamente va a ser salvo, a menos que haga la oración de fe de corazón, ¿sí? De corazón y con fe. Pero repetirla así nomás no le va a salvar, no lo va a proteger ni nada. Se necesita fe y hacerlo de corazón. Igual, esto fue creado con el propósito de identificarse entre cristianos en el tiempo de persecución y no tenía ningún poder hacer esto de protección ni nada por el estilo. Como la cruz, también, aquí tengo una cruz. ¿Por qué uso yo la cruz y me gusta la cruz? Porque es una identidad del cristianismo. Punto. Porque aquí Cristo venció la muerte. Porque aquí Cristo venció el pecado. Pero yo no le otorgo como los católicos que lo cogen con otro propósito, respetablemente, ¿verdad? Y comienzan a usarlo como si esto tuviera algún poder. Entonces van a liberar a la persona y le ponen la cruz en la frente, así, y, ¿verdad? Ya ese es otro propósito. Entonces, con uso muy eh, este, fetichista, muy supersticioso. Ese es el punto. Gracias, Juan, por tu pregunta y persinarse. Listo, pastor. Entonces, ¿es malo persinarse? No lo hacemos porque no dependemos de esos ritos, digamos. Para nosotros, como dije, eso no tiene ningún poder. Eh, y si no lo hace, no significa que Dios no lo va a proteger. Y si lo hace, no, tampoco significa que Dios lo va a proteger. Así que nosotros confiamos en lo que dice la palabra, que Dios guarda a sus elegidos, que Dios guarda a sus hijos, los protege del mal, los protege del enemigo. Persínese o no se persine. No lo hacemos, ¿por qué? Porque no vemos ninguna necesidad, no somos perseguidos. Cuando estemos en persecución, van a surgir todas estas ideas y muchas más para camuflarnos dentro de la persecución, ¿verdad? Pero como nosotros no somos perseguidos, no hay ningún propósito. Y como en eso no hay poder, entonces, ¿para qué usarlo? No tiene ningún propósito. Bien, hermanos, gracias por conectarse. Dios les bendiga. Eh, vamos a tener mañana nuevamente por la noche el tiempo de aprendizaje de por qué somos evangélicos, por qué no somos católicos romanos. Alguien que me diga
una razón. ¿Por qué existen católicos, romanos y evangélicos? Una razón. ¿Por qué se dio esa división? ¿Cuál fue la causa? ¿Alguien, por favor? ¿Están ahí? Hola. Porque hacían muchas cosas que no debían hacer, ¿Cómo cuáles? como vender las iglesias, Muy bien. ¿Vender qué más vendían? Algo más importante. la salvación. Correctamente. Vendían la salvación. Literalmente era así. Bien. ¿Qué pasó entonces? Se levantaron curas en contra de eso, que reclamaban y le decían al Papa que se arrepintiera de realizar todas esas prácticas y ellos no se quisieron arrepentir. Por eso, pues muchos sacerdotes cogieron otro camino. Y es lo que hoy, pues nosotros creemos que dice la Biblia. Bien, amados, vamos a orar y terminamos este tiempo. Padre, gracias, Señor, te damos toda la gloria sea para ti, Señor. En medio de un mundo de tanta maldad y corrupción, Señor, tú nos diriges a la verdad. Nosotros también, Señor, como iglesia, podemos caer en estos abusos. Y de hecho, Señor, quizás también nuestras iglesias, algunos hermanos evangélicos, han caído en estos abusos y lo han practicado. Algunos llamados pastores, Señor, también han caído. Han engañado a mucha gente y te pedimos perdón, Señor, porque dentro de nuestras iglesias muchas veces también se practica esto. Pero tú, Señor, nos muestras la verdad. Y aunque nosotros, Señor, caigamos en estos errores por ser humanos, que nunca, Señor, nuestro corazón se endurezca, sino que tu espíritu nos guía al arrepentimiento y que nos podamos arrepentir de nuestro pecado, de nuestra maldad. Porque nadie está excepto de caer. Tú eres el único perfecto, Señor. Pero gracias te damos porque del pasado podemos aprender. Porque quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Gracias, Padre. Gracias porque a través de estas enseñanzas nuestra fe se fortalece, nuestra vida, Señor, se edifica y podemos, Señor, ser unos creyentes entendidos y no cualquiera, Señor, que hace las cosas o habla sin conocimiento, sin conciencia de lo que está diciendo. Gracias, Señor, porque aún en tu iglesia hay personas interesadas de saber, de educarse, de aprender y de crecer. Bendíceles, Señor, y que cada día se levanten más creyentes con esta pasión, con este amor de tu palabra. Porque todo aquel que sigue tu palabra transforma su vida, transforma la sociedad y purifica, Señor, también el mundo. Con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, feliz noche y bueno, nos vemos mañana también a las 8 de la noche, con el favor de Dios. Gracias, Amén. pastor. Feliz noche. Bendiciones. Listo, mi Gracias, pastor. pastor. Nos Hasta vemos. luego. Dios lo bendiga. Con mi paz, hasta luego. Hasta luego.